Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición a través de Madero FM, en donde estamos ya junto con el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percio Almadero, en una nueva edición de Razones de Estado a través de todas nuestras estaciones, en donde estamos ya muy pendientes de esta suerte de segundo tiempo electoral. Hay preocupación en la derecha, hay preocupación en la izquierda. Muy buenos días, don Percival. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti de siempre. Y para ustedes, distinguidos auditores y auditoras y televidentes, después de este periplo de la semana pasada por Lima. Bien, un Lima, digamos que no, donde no se apareció el sol, por lo menos la semana pasada, pero fue muy interesante digamos, en discutir y en observar particularmente políticas latinoamericanas y sobre todo por la influencia que las izquierdas de América Latina está pasando a propósito de Maduro y compañía. Así es que muy interesante, sobre todo porque hay que recalcar cuestiones que están como en el consciente colectivo, Aldo, distinguidos auditores, y que son cuestiones de la política latinoamericana que desgraciadamente, incluso en ambientes importantes, académicos, desde mi perspectiva, y lo dejé muy claro, digamos, que no hay un conocimiento fidedigno de lo que ha sido la historia en América Latina, particularmente la que ocurrió en Chile de los años 70, en plena Guerra Fría y cosas así, porque no existe más bien existen distintos tips para poder interpretar las situaciones de América Latina, y a mi juicio erróneamente. Yo creo que el tema que más les complica a mis colegas es no tener todavía una claridad precisa de lo que significó particularmente el marxismo en América Latina, particularmente también en los años 70, y me llamó poderosamente la atención de que muchos colegas, digamos, establecían como criterio el triunfo de las izquierdas en los años, digamos, 70 en América Latina, y lo que dieron paso, a propósito de los regímenes de seguridad nacional, a varios gobiernos de facto. Pero, me dejé en claro, digamos, que hay que profundizar bastante más respecto a los conocimientos de América Latina, y le hice saber que en el año 70, particularmente con la cuarta vez que se presentaba como candidato presidencial Salvador Allende Obasanjo, no ganó las elecciones. Y ahí fíjate que se produjo un tema, permite un pequeño paréntesis. Por supuesto. Porque para muchos, digamos, hombres connotados del mundo de la política de América Latina, existe todavía la idea que Allende fue un triunfador en esas elecciones. Y la verdad es que se llevan de palmo de narices cuando le explico, ¿ya? Y le agrego algún tipo de bibliografía que deben leer a objetos que entiendan bien que aquí en los años 70, régimen, digamos, plena Guerra Fría, etcétera, etcétera, con esta guerra ideológica entre el capitalismo, el liberalismo y el marxismo, etcétera, Allende en Chile no ganó la elección, ¿no? Sacó un 36%. Y eso que nos ha llegado al 50 más 1, generó una diferencia enorme, y fue por otros mecanismos que él llega al poder, pero por un mecanismo que fue no de urnas, fue de acuerdos políticos que habían más bien con la democracia cristiana esos entonces. Bueno, quedé en juntarme con ellos, digamos, regularmente en el tema a través de Zoom y cosas así, porque les resultó muy interesante entender la situación política y del por qué había ocurrido finalmente este desorden y este desastre en los años 70, a propósito de la violación de los derechos humanos, de cómo la entronización de un régimen político militar, como ocurrió en propio Perú, como ocurrió en todos los países de América Latina, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, perdón, dije ya Bolivia, etcétera, de cuánto fue lo que generó esta Guerra Fría en los afanes en América del Sur. Por lo menos pudimos colaborar en eso y quedamos contentos porque hicimos también un conteo respecto de la influencia de lo que estaba marcando hoy día el robo de la elección que ha hecho el narcodictador Maduro, y de eso probablemente hablemos ahora, Aldo. Bueno, hay que hacer un paréntesis con respecto a los gobiernos de facto que ocurrieron en América Latina, porque tal vez uno de los gobiernos que se apartó de la norma fue precisamente el de Perú, con el del general Juan Velasco Alvarado, que entró en guerra con todos, quiso Correcto. estar en guerra con todos, y al final afortunadamente no entró en guerra con nadie,
Es como el Jimmy Carter de Latinoamérica o Juan Velasco Alvarado, que actuaba sin tener ninguna razón. Bueno, en muchos casos fue así, incluso Sí. el presidente Banzer, ojo, el presidente Banzer, Sí. digamos, boliviano, y su acuerdo con Pinochet en los años... En los años Charaña. 80, en el acuerdo de Chañara. Sí, Es- exactamente. sí, sí. Démosle alto. Entremos de inmediato en materia, don Percival, puesto que hay preocupación, hay un poquito de preocupación en las izquierdas y en las derechas con respecto a los nombramientos de los candidatos, y por cierto también hay preocupación en las izquierdas y en las derechas debido a esta relación que hay entre el Partido Comunista y el gobierno venezolano. Y todo esto se está entrecruzando en el día de hoy por dichos que vienen más del oficialismo que de la oposición, porque la oposición tiene hoy en día sus propios problemas. ¿Qué está pasando ahí, don Percival? A ver, mira, yo creo que este balde de estiércol, ya que cae sobre las izquierdas latinoamericanas, por este desconocimiento del triunfo legítimo de la oposición en Venezuela, está cargando más seriedad en los problemas que antes ya existían. Y es que hay opiniones, ¿ya? Y hay decisiones que costaron digamos, la acción diplomática, a mi juicio torpe, del narcodictador venezolano, que echara a 7 países porque no le reconocían su triunfo, Claro. entre ellos Chile. Y Boris, que eso tiene algún mérito, claramente se exige hoy día que esta situación que viven las izquierdas pase porque demuestren efectivamente lo que dicen, que ganaron las elecciones. Y el problema está en que las izquierdas esto lo van a sufrir, y lo van a sufrir potentemente. Y yo creo también que es una oportunidad tal vez única, ¿no?, que tengan las izquierdas democráticas, esas que digamos, abandonaron el camino marxista, leninista, ¿ya? De hacer digamos, del poder total la razón de la vida, la razón de la existencia en política y de la lucha ideológica. Y lo abandonaron porque en la constatación de los hechos históricos respecto a lo que pasó con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el gran ente rector, ya no solamente en lo puramente ideológico, sino que además en lo académico, en lo diplomático, en lo económico, en lo militar, se cae tan potentemente. Aquí en Occidente lo conocemos más como la caída del muro de Berlín, Sí. pero es tan potente eso que en el fondo, y no hace tantos años atrás, porque esto ocurrió en el año 1990, o sea, hace poco tiempo, se cae estrepitosamente esa mirada política porque no tenía sustento económico para poder hacerlo. Y es tanto así que la historia, con el presidente, digamos, Nixon, y incluso con el presidente, digamos, con su secretario, con su canciller, Henry Kissinger, le dieron la posibilidad en los años 70, en los años 70, a China, para decirle, mire, esto va a caer en los próximos años, prepárense ustedes, porque ustedes probablemente tengan que ser la toma de la posta de ese sector, más bien de una mirada comunista. Desde ese tiempo, más las historias que se tiñeron o se trasladaron desde Chile, China cambia sus esquemas políticos para llevarlo a cambio a políticas, particularmente en lo económico, a una acción liberal. Y eso ha sido el gran éxito hoy día de China. Sin embargo, para la Unión Soviética y todos estos, antes, digamos, se señalaba así un decir que había que cuando Rusia o cuando la Unión Soviética digamos se estornudaba, en Chile los comunistas se resfriaban. Entonces esto ha generado una distorsión en los hechos de los conocimientos de las últimas décadas en el mundo, ¿ya? Particularmente porque las izquierdas, algunas, ya, lograron entender que el camino del marxismo-leninismo, ese que planteó Engels, ya, y el propio Marx, son inservibles para la cosa política, ¿ya? O sea, no tienen ninguna razón de ser porque son, no porque sean solamente incómodos, porque sean torpes, porque pone al Estado por encima del individuo, ¿ya? Sino porque además es insoluto. Y además no tiene ningún signo de que en alguna parte donde ellos hayan gobernado se haya terminado la pobreza. Decían ya que se estaba terminando en la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y finalmente eso se cae.
hoy día se disgregó incluso Ucrania, hoy día que está en guerra con Rusia, que pertenecía a ese lote digamos, De la Unión Soviética. de la Unión Soviética. Ahí está, ahí lo ven ustedes, como las relaciones que tienen. Y no solamente en ese sector, sino que en muchos más. Y en América y en Europa, la caída del muro de Berlín fue muy, o sea, no costó una bala a Occidente, y se cae pero estrepitosamente, para darle a entender a todos los socialistas, particularmente del mundo del nazismo, que eso era absolutamente inviable. Y todavía hay algunos que rezan y le rinden pleitesía a ese mundo, se quedaron pegados en la historia y que piensan que a pesar de eso igual podrían finalmente digamos flotar en un ambiente de hoy día, del pleno siglo XXI y en el año ya 2024. Es decir, encaminándose a un cuarto de siglo, ya del siglo XXI, todavía están en esa andanza quimérica y esas utopías locas que los trastornan, y que entienden que no tienen ninguna, hoy día, cuando uno mira al socialismo en general, a las izquierdas en general, no logran entender una circunstancia que es clave para el destino de los tiempos y del mundo. Es decir, no se puede vivir pensando que la plata sale de los árboles. Y quieranlo o no, ya, lo que más repudian, lo que más, digamos, rechazan, que es el esfuerzo privado, ya, en la industria privada, que es la que produce los impuestos finalmente, todavía no entienden ese mecanismo tan propio de las realidades políticas. Hay que mirar a China, a pesar de que tiene un régimen dictatorial, comunista, tienen todo cuenta, ellos abrieron su economía, se dan cuenta que por la vía que todo el Estado es una estupidez. Claramente, hoy día, cada vez más, China ahora sí lo ha demostrado, que ellos manejan sus lucas, son sus platas, son las platas del Comité Central del Partido Comunista que determinan todo el mundo, pero finalmente lo que acá pasa es que esto está controlado, pero con criterios de liberalismo, no con criterios comunistas. Y eso es importante. A propósito de lo que está pasando con la energía eléctrica en Chile, Aldo. El monopolio de la energía eléctrica. Es tanta el cúmulo de información que se llegue sobre la toma de decisiones de hoy día, que a las izquierdas las tienen preocupadas, y en eso estábamos recién, porque claramente hay un partido en Chile que tiene parlamentarios, pues, que tiene concejales, que tiene alcaldes, que tiene, bueno, ya dijimos, diputados, senadores, que tiene ministros, que todavía están en esa, a mi juicio, torpeza de entender que apoyando a Maduro, ya no ahí se refleja muy bien quiénes son, lo que buscan y cuál es la perspectiva que tienen para Chile, digamos. Ellos quieren el poder para una cosa parecida a lo de Maduro, o parecida a la de Cuba, o parecida a la de Nicaragua, cuestiones que ya están de vuelta, son cuestiones que algunos, claro, lo usan porque desde el Estado se puede manejar muy bien todas las instituciones, por eso le meten Estado a todo, ¿ya? Sabiendo que detrás del Estado más bien no hay ninguna empresa. Por ahí podría haber tal vez alguna excepción que hoy día no se me ocurre pensar cuál es, porque Codelco definitivamente no es, ¿ya? Que funcione y que genere utilidades para el país, digamos. Yo creo que ahí es donde hoy día ahí donde chocan estos mundos, y estos mundos que particularmente ahora en lo político no solamente están por no respetar los veredictos de las urnas del pueblo, como ha ocurrido en Venezuela, sino que las izquierdas en el mundo, y particularmente las de América Latina, están pagando un costo muy grande de la estupidez del narcodictador Maduro, porque en el fondo cuando sale la doctora Carmona, presidente del Partido Comunista, como se llamaba ayer en la Radio Nuevo Mundo, en la radio de ellos, que todos los días domingos tiene un programa bien interesante que yo normalmente sigo, ¿cómo señalaban ellos digamos, esta idea torpe, esta idea más bien maquiavélica? Yo creo que hay una cuestión ahí psíquica, que afecta, digamos, muy profundamente las decisiones de ellos, es que siguen insistiendo, ¿ya?, en que a pesar de que sabemos todo que es un fraude, que el narcodictador Maduro no puede mostrar ningún voto, que donde diga, pues ganamos, muestren dónde ganaron, y como saben que no ganaron, tienen un tema, digamos, muy jodido. Y eso hace que las izquierdas en Chile estén pasando por un momento muy pésimo. De hecho, ya está hablando el PPD, ya han hablado, digamos, otros partidos, digamos, de lo que está pasando. Han habido personeros, ya como la presidenta del Partido Socialista, ya Paulina Bodanovich, sí. Salió ayer el presidente del PPD, Quintana, ya, y otros más, ya que han tenido con una caución
a mi juicio que todavía no llega al tope de esto. Si yo creo que claramente aquí el Partido Comunista, por lo menos desde nuestra modesta perspectiva, que ha razón Estado, tiene que ser declarado interdicto. Es decir, ellos tienen que salir de la vía política si no están disponibles para entender lo que son los regímenes democráticos. ¿Ya? Y esto que quieran apoyar digamos a Maduro, a pesar de que perdió, ya, a pesar de que dan señales, que a pesar de la pobreza que ha generado, el problema que ha generado Maduro, su gobierno, ya al resto de América Latina, con los migrantes, con el tren de Aragua, con el crimen organizado y todo ese tema, es una cosa que es mayor. Ahora bien, quiero precisar algo, Aldo, que respecto a esto mismo, del crimen organizado, sí, hablamos la semana pasada, ¿ya? Respecto a que algunos no entendieron de nuestros distinguidos contertulios que nos siguen acá permanentemente y que son muchos, ¿ya? De derecha y de izquierda. De todos, nos escucha, no se entendió bien esto de lo que quisimos hablar respecto a lo que pasa con los temas de las izquierdas, digamos acá en Chile, particularmente cuando yo sostengo que aquí digamos el tema de digamos del crimen organizado hay que entenderlo de una perspectiva en que hay claro unas partes que tienen que ver con bandas ya que hoy día se han tomado prácticamente el país. Ayer veíamos los noticieros pero cargados, ni te digo los noticieros de Perú como están, o sea, es una cosa horrible, las matanzas, las cosas que ocurren allá, pero con una yo diría una crueldad, ya más digo yo, con una mostración en las imágenes de televisión que son, digamos, acá, la verdad es que nosotros vemos muchas cuestiones como los baleos de la Estación Central o la Vega Central ayer allá en Santiago, lo que vemos en todas partes de Chile, pero ya es muy, 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 muy potente. Acá vamos camino a eso. Y el crimen organizado, para que se entienda bien, no solamente tiene que ver con las bandas, tiene que ver saber con quién los apoyan y con quiénes respalda el crimen organizado. Y cuando se encontraron las armas, de este arsenal de armas en la Villa Francia, ya, que estaban en los comedores de Villa Francia y una radio comunitaria que tiene la radio Villa Francia, que Villa se llama. Francia, Radio Villa Francia. la radio Villa Francia, que es apoyada pero totalmente por el Partido Comunista. La izquierda democrática, a mi juicio, no salió a establecer criterios inmediatos respecto a lo que significaba esto. Porque podrían tal vez haber entendido que los temas en la Guerra Fría podrían haber hecho algún tipo de mella, como ocurrió con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o cosas de esa naturaleza. Pero en democracia eso es absolutamente inviable. Y creo que el crimen organizado, que ocurre a propósito de los respaldos que se le dan al propio gobierno de Venezuela, cuando nos viene a asesinar, digamos acá a nuestro país, a Ronald Ojeda, un refugiado político venezolano en Chile, deja de manifiesto que esta cuestión es una cuestión de una fuerza y de una valía gigantesca que hoy día las izquierdas las tienen comprometidas. Ahora, ¿cuánto de esto ya va a acompañar el socialismo democrático? ¿Hasta cuándo lo van a acompañar? ¿Cuándo el socialismo democrático? Ellos antes sí van a pedir la proscripción del partido político, del Partido Comunista, del techo político chileno. ¿Es conveniente seguir en democracia con partidos que no creen en ella, incluso avalan fraudes electorales como lo ocurrido en Venezuela? Y eso las izquierdas las tienen muy comprometidas, ¿ya? Yo creo que hoy día hay muchos que están hoy día complicados. Por eso que Bachelet ha salido al camino como la gran gestora. Ya se habla de Bachelet 3, como gestora. Ella dice que no, pero yo creo que la van a empujar a hacerlo porque es la única persona que puede unir ciertos aspectos, le da cierta viabilidad ya, al Partido Comunista. Por lo menos viabilidad política, es un tema que hoy día a las izquierdas las tiene muy comprometidas. Y también creo, Aldo y distinguidos auditores, que acá el hecho que se está fraguando es un hecho que no es menor en temas de la política. Fíjate que el presidente González Videla, un serenense de tomo y lomo, ¿ya?, que gobernó nuestro país con el Partido Comunista hace muchas décadas atrás, tuvo que proscribirlo, porque no pudo gobernar con ellos, ¿ya? Y cuando uno se mete a la intimidad de lo que hizo el Partido Comunista y el Partido Socialista en el gobierno de Allende, sabiendo que no eran mayoría, sabiendo que no habían ganado una elección en las urnas, sabiendo, incluso, esto para mis colegas, digamos, de Latinoamérica con los que conversamos en Lima, es una cosa que es una cosa que hoy día no está totalmente clara. O sea, había una nube de desinformación respecto a eso que pasaba. Hoy día el Partido Comunista, si no quiere jugar las cartas democráticas, que exigimos, todo tiene que estar fuera del camino, no tiene por qué estar en la mesa.
¿ya? O sea, por mucho que la democracia, digamos, tenemos, a todos le damos alternativas, sí, pero hay que ser muy ingenuos y muy torpes, ¿ya? Cuando usted quiere meter al violador de su hija en su casa, ¿ya? Y por decir que todavía no se la viola, o sea, no tiene ningún problema, ¿no? Pero le ha dicho que se la va a violar. ¿Ya? Y esa es la manera de poder ejemplarizar el concepto que te ocurre. Claro, tenemos a un violador, ¿ya? Que va a violar, pero como que todavía no viola, o sea, es legítimo que no haga. Entonces, pero acá el hecho de que esta violación, como ha ocurrido hoy día al pueblo venezolano, que le desconocen su triunfo, o sea, un triunfo pero rotundo. Si no hay ninguna mesa en la que no haya ganado, Maduro. Maduro. Es más, en las mesas donde votaban las familiares de los militares venezolanos, no ganó. Ojo. ¿Ya? Y acá hay un proceso de la izquierda que, claro, como está amarrado, digamos, con una Rusia que reconoce el triunfo. Me preocupa Putin por reconocer una cosa que no es electoral. ¿Ya? Bueno, Putin es un comunista, yo diría, Disfrazado. te diga, porque él llevó a sus amigos de la KGB, ya, todos son grandes empresarios hoy día y los vistió de cierto ropaje, digamos, democrático, pero eso no es así en Rusia hoy día. A ver, don Percival. Uno de los inversionistas de Putin es uno de los inversionistas de los hombres fuertes de la empresa de gas más grande de Europa, de la Gazprom, que es una empresa rusa y que tiene nexos con Venezuela. Correcto. Y China hace lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Con que Rusia y China apuestan y respaldan a un régimen, digamos, trucho, como el régimen de Venezuela. ¿Qué se está hoy día viendo? Es dónde se le va a dar asilo y qué condiciones se le van a entregar a Maduro para poder establecer, digamos, criterios de traspaso del poder. Porque hoy día lo que está digamos, que está conversando entre Biden, ¿ya? Lula da Silva de Brasil, López Obrador de México y Petro de Colombia, particularmente con Brasil, cómo empujan finalmente a una salida negociada para que por lo menos tenga acceso a vivir, Maduro y su gente. Maduro y su gente. ¿Ya? Entonces, ese tema de las izquierdas, ¿ya? Yo creo que hoy día las izquierdas no haría, nosotros acá en Chile, y de eso yo fui un testigo presencial, y de eso me siento muy orgulloso, que la historia me colocó ahí, que en los años 90, cuando le dimos acceso para que Heinrich Honecker, sí, o sea, el gran dictador de la República Comunista, de la RDA, de la Alemania Comunista, le dimos, asilo acá en Chile, fue un asilo que fue, de alguna manera, impetrado por la derecha. ¿Ya? Y yo saco a la luz porque yo era su secretario político de Hugo Ortiz de Filippi, ¿ya? Un enorme senador que pertenecía a Renovación Nacional en esos tiempos y que, claro, yo fui testigo de primera fuente, de primera fila cuando, el Estado de Chile le da, el asilo político a Honecker. ¿Ya? Y se negociaba en ese tiempo que iba a ser con Honecker y, por ejemplo, con Pinochet, estamos hablando de los años 90. Uh-huh. Esa situación que me pone a mí en la historia. Con Pinochet todavía como comandante en jefe del ejército. Correcto. Sí. ¿No? Y ojo, porque hubo conversaciones que involucraron a Pinochet para saber si Honecker podía. Honecker está enterrado en el Cementerio General de Santiago. Ahí está. El gran pisoteador de los derechos humanos de la República Comunista de Alemania Oriental. Entonces, claramente. Bueno, y eso en los años 90, muchos años me tocó vivir esa experiencia en primera fila, en primera persona, digamos, porque estuve ahí ya con el senador Urti, de quien yo era su secretario político, y me tocó también liderar junto a otros senadores con el que hubo convención para que se le diera asilo, a cambio de unas nuevas de condiciones especiales, después por si pasaba lo mismo con el presidente Pinochet, que en ese tiempo era comandante en jefe del ejército. Mira, son muchas cosas las que podemos contar y las que aprendí de la historia misma, y gracias a Dios yo tuve la posibilidad de estar ahí. Me da otro ámbito, me da otra luz, me da otra envergadura respecto a lo que significa el análisis de temas de Estado. Y ahora, cuando estamos frente a una situación en las izquierdas aquí en Chile, decimos cuidado, aquí está pasando, acá hay un problema que apunta a que esto tiene que tener una solución, porque el Partido Comunista de Chile no puede estar jugando a todas las bandas. ¿Ya? Y nos demuestra claramente que la voluntad todavía del Partido Comunista es que le importa un bledo lo que piensa la gente. ¿Ya? O sea, hoy día, ¿por qué no podríamos derivar
ese tema, Aldo, de lo que ha pasado digamos, en Venezuela a Chile. ¿Ah? ¿Por qué si acá en Chile hubieran, gracias a Dios no lo hay, porque el CERVEL es un organismo autónomo que no le rinde pleitesía al poder de turno, pero hay, digamos... Lo han intentado. Lo han intentado, te explica. Hoy día claramente nos da certeza que se puede manejar un sistema de la democracia, digamos, como hoy día valía. Hoy día la valía de ese sistema. Sin embargo, hoy día el Partido Comunista, a mi juicio, se pone fuera de la ley, aunque está hablando de otro país, porque su voluntad podría ser desconocer las cuestiones internas acá en Chile. Y eso a mí me preocupa, porque en definitiva el resto del socialismo democrático sabe con quién está conversando, sabe que tiene ahí un violador, digamos un violador en potencia también de los derechos humanos, y veamos qué es lo que va a ocurrir ya de acá en adelante, porque este tema, Aldo, más allá, como hecho que tiene a muchos con sus esfínteres fruncidos, como se llama muchas veces, y en la derecha una cuestión que es como, digamos, de raya para la suma, una torpeza total. Cuando no se ponen de acuerdo, cuando no logran llevar, digamos, candidatos digamos, únicos, etcétera. Hoy día tenemos el otro lado, mientras las izquierdas hoy día están pisoteándose porque no saben si acaso le dan apoyo a Maduro o no. Y Boris sale a apoyar a Cuba, ya, o no hablar nada de él, que es casi lo mismo. Pero por otra parte, digamos, cuestionar los resultados de Maduro, es que ahí viene un tema muy, muy peliagudo, que hoy día claramente va a incidir en las próximas elecciones de octubre, Aldo, creo yo, a propósito de lo que está pasando en América Latina con las izquierdas y con el narcodictador Maduro. Voy a dejarle una pregunta para el próximo programa, don Percival, porque usted estaba hablando hace un rato atrás acerca del arsenal encontrado en Villa Francia. Correcto. Y encuentro muchas semejanzas y muchos paralelismos con respecto a lo vivido en Carrizalbajo en 1986. ¿Por qué hago paralelismo? Porque resulta que también hubo armas que no fueron decomisadas. Correcto. También hubo armas que no fueron encontradas y también hubo una suerte de operación de contrainteligencia para disimular este hallazgo. En 1986, cuando no se decomisaron ciertas armas, se dio a conocer lo que era la Operación Siglo XX o la Operación Patria Nueva, que fue el atentado al general Pinochet. Me preocupa que las armas no decomisadas en Villa Francia se pueden utilizar incluso para posiblemente desconocer los resultados de las elecciones, tomando en cuenta que hay un partido que está prácticamente al margen de la ley y que lo único que está buscando es desconocer los procesos democráticos. Me preocupa. Luis Corbalán, cuando era secretario general del Partido Comunista en los años 90, ya en democracia, señaló, cuando se le hizo esta misma pregunta, Aldo, la que tú estás trayendo hoy día al tapete, efectivamente, ¿por qué no han entregado todas las armas que fueron encontradas en Carrizalbajo? Y él contestó, por si las moscas. Ok. ¿Ya? Y eso claramente, ya hoy día habla, claro, ¿por qué por si las moscas? Por si algún día se requieren. Este botón de muestra, una cosa chiquitita, menor, que fue encontrada en este arsenal digamos, de Villa Francia, habla precisamente de ese concepto, y a mi juicio habla mal de un socialismo democrático, ¿ya? Porque no te olvides, ahora pasamos algunos segundos, no te olvides que el tema de los indultos, cuando por indicación del Partido Comunista Boris indulta a los delincuentes de la primera línea, tampoco le consultaron al socialismo democrático qué les parecía, y era ministra del Interior Carolina Toá. Por lo tanto, en esto hay una relación de presiones y de un matrimonio así como obligado, matrimonio a la fuerza, que hace que obviamente tengamos una situación que el socialismo democrático en su momento, desaprovechando la oportunidad, no señaló y no puso en el tapete a la izquierda, y yo no sé, me imagino yo que Paulina Bodanovich podría haber ido perfectamente a haber pedido a la justicia que investigara digamos, al Partido Comunista, particularmente a su líder, Lautaro Carmona, para que diera el visto bueno, o que diera más bien una impresión de por qué estos arsenales, particularmente en democracia, y por qué culparon a Carolina Toá del montaje de eso. Ojo, si acá el tema es, o sea, tanta cosa que va pasando una sobre otra, que se va perdiendo la perspectiva. Pero desde acá del análisis no se nos van esos datos. Y esos datos están presentes porque eso está en el sentimiento mismo de que hoy están negociando incluso su probable, digamos, elecciones del próximo octubre, Aldo. Exactamente. Así que todo eso y más
lo vamos a tener en el próximo Razones de Estado, mañana en vivo y en directo a través de las ondas de Radio Madero y también de la televisión. Muchísimas gracias, don Percio, por acompañarnos. Buenos días. A ti, Aldo, y a ustedes, distinguidos auditores y auditoras, como siempre, gracias por su compañía, gracias por escucharnos, gracias por tenernos en consideración. Y mañana estaremos acá con Aldo Ortiz en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Muy bien, pues nosotros hacemos una breve pausa aquí en Madero FM. No nos dejen. Todo el mundo nos ve en el deporte, todo el mundo nos ve en nuestro norte, todo el mundo está escuchando nuestra música. Por la nueva cultura de la información, noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción. Desde el norte para